Norte y de su influencia en las primeras décadas del siglo XX en Latinoamérica, problemas como la pobreza o la marginación social eran atendidos por la propia familia, el vecindario o la iglesia, guiados por los principios de la caridad y la beneficencia. Con el incremento del desempleo, la pauperización de los obreros y el acceso de unos pocos a los medios de producción, los malestares sociales se agudizaron, desbordando los servicios de asistencia brindados por dichos actores sociales. Poco a poco emergieron asociaciones para responder institucionalmente a las problemáticas sociales del momento. Concretando lo que dice Gisela, surgieron algunos programas de asistencia social de diferentes organizaciones, privadas o estatales, orientadas a minorar el estado de precariedad en que vivían algunas poblaciones. La acción social de esta época se basaba en el voluntariado y en la benevolencia caritativa de quienes la practicaban. Se escribía más al ideario cristiano que alguna reflexión teórica o sociopolítica sobre la realidad a intervenir. Regresamos nuevamente con nuestra compañera Gisela, quien nos va a explicar en qué año se introdujo este método en Europa. Este método se introdujo en Europa hasta los años 60, pero en España el trabajo social de grupo llegó oficialmente en el año 1964 a través de un seminario de las Naciones Unidas dirigido por Fiorentino. A él asistieron diferentes profesionales y profesoras de escuelas de trabajadores sociales, los cuales pudieron conocer aquel método que se describía como parte del trabajo social, pero del que se conocía todavía muy poco. Después del seminario, algunas escuelas introdujeron el tema, aun cuando casi no existía bibliografía de trabajo social sobre el mismo y ninguna práctica. Sin embargo, muy pronto este nuevo método, en aquel entonces, encontró muy buena acogida por parte de los profesionales que trabajaban en centros hospitalarios, instituciones psiquiátricas y en grandes instituciones asimilares dedicadas a la atención de niños, adolescentes, madres solteras, enfermos crónicos o ancianos. Algunos grupos antecedentes de Europa fueron Don Bosco, 1815-1888. Realizó una propuesta pedagógica para niños, no represión. Su lema era razón, bondad y religión. Asociación Cristiana de Jóvenes, 1846. Asociación para Mujeres, 1855. Octavia Gil, 1838 a 1912. Acceso a los pobres a la vivienda. Samuel Barnett, 1844 a 1913. Propuesta: mejorar las condiciones de vida y dar cultura al pueblo. Su lema: acercarse al pueblo para compartir y crear amistad. Gisela Canopka fue mundialmente reconocida como investigadora, educadora y conferencista, especialmente dedicada a la juventud. Trabajaba con adolescentes emocionalmente perturbados y contribuyó realmente a entender el desarrollo humano, así como las formas de mejorar la vida de jóvenes con problemas. Se licenció en Trabajo Social en la Universidad de Pittsburgh y comenzó a enseñar en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Minnesota en 1947. Se doctoró en esa especialidad en la Universidad de Columbia en 1957 y falleció en el año 2003. Hoy hablaremos de uno de los personajes más importantes del trabajo social de grupo en Europa, Gisela Canopka, que expresó en 1963 que el trabajo social de grupo se consideraba como un método de trabajo social. Era un solo concepto reciente. Su formalización como método no puede atribuirse a una persona como Mary Ritman, ni a una organización como la COS, sino al interior de profesionales diversos que comprobaron la utilidad del trabajo con grupos para fines específicos y también al desarrollo de grupos de ayuda mutua que demostraron la eficacia de dicho procedimiento sobre otras técnicas y métodos. Para finalizar, concluimos que el trabajo social de grupo se inicia con una práctica de intervención que a lo largo del tiempo se va sistematizando hasta llegar a establecer finalidades comunes y criterios de organización y de conducción de los grupos que le confieren carácter de personalidad. Bienvenidos a Infórmate SG. Para este segmento vamos a hablar un poco del trabajo social de grupo en Estados Unidos. Para entrar en contexto, vamos a hablar que la primera intervención de trabajo social de grupo fue en el año 1912 con población niños vulnerables. Esta teoría se hizo a través del psicoanálisis. Lo que buscaba esta teoría era
interpretar las relaciones interpersonales. Por otro lado, esta intervención fue dada por Samuel Richard, quien nombra esta teoría servicio social grupal. En un momento nos tendremos el gusto de conocer a una propulsora del trabajo social de grupo, quien nos va a explicar un poco más el método del trabajo social de grupo en los Estados Unidos. Mi nombre es Grace Colley, estudié en New York en el año 1915, tengo una maestría en economía. Al empezar a trabajar como voluntaria en los refugios en Boston, empecé a generar el interés en cómo funcionan los grupos pequeños. Teniendo en cuenta esto, llevé a cabo una investigación donde pude ver que tanto niños como adultos generan un interés con temas en común, generando experiencias y lazos entre niños de su misma edad o adultos. La profesionalización del método en Estados Unidos tuvo gran influencia, dejando antecedentes de pobreza, migración, marginación social y de enfermedades. Estos eran principalmente atendidos por la Iglesia y los principios de la caridad y de la beneficencia. En el segmento del día de hoy vamos a hablar sobre la influencia que ha tenido el trabajo social de grupo en Latinoamérica. En 1945 en Chile se realiza el primer Congreso Panamericano de Servicio Social, donde se da a conocer la importancia del trabajo social de grupo. Primero que todo, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Andere. Para mí el trabajo social de grupo es una gran influencia. ¿Esto por qué? Porque por medio de la acción social, que es lo que buscamos nosotros como trabajadores sociales, es cambiar e identificar las problemáticas sociales que tiene un grupo determinado. Para determinar nosotros el grupo tenemos que tener en cuenta de que este tiene unas características. Entonces, estas características pueden ser el mismo objetivo, el mismo sector geológico. Entonces, a partir de eso ya reconocemos un grupo, ¿cierto? Bueno, por otro lado, los objetivos para el trabajo social del grupo son, primero, debemos conocer el grupo y los roles que cada persona ejerce en este grupo. Por otro lado, también tenemos que tener claro nuestro objetivo. Entonces, aquí entra una planificación. ¿Sí? ¿Qué buscamos con esta planificación? Dar respuestas al por qué, para qué, con quién y cuáles elementos podemos usar para realizar esta acción social que va a ser el fuerte de nuestra metodología en cuanto al trabajo social de grupo. Siempre nos vamos a centrar en la acción social. ¿Qué es acción social? Entonces, la acción social es lo que decía en un inicio, el cambio y la posible solución a problemas sociales. En 1937 se iniciaron las primeras actividades del trabajo social en Colombia, pero realmente fue en la década de los 50 que se articuló el currículum de la escuela fundada por María Curulla de Vergara, quien se formó en Barcelona, España, una cátedra a la cual se le dio el nombre de Servicio Social con Grupos. En la década de 1940, en Bogotá se aplicó el método de trabajo social con grupos. Primero que todo, un placer estar con ustedes. Para mí el método de trabajo social de grupo es aquel diagnóstico grupal que hace referencia al conocimiento y al análisis de las dimensiones, y este diagnóstico está compuesto por unos antecedentes, claramente, unos objetivos que tenga el grupo, también las dimensiones. Importante, no puede faltar la comunicación, la estructura y la cultura que tenga dicho grupo. Bueno, gracias por invitarme. Para mí el trabajo social de grupo es la eficiencia que hay, ¿no?, en el momento de operar en lo social.
pero asimismo la capacidad que tiene cada miembro del grupo a adaptarse a las situaciones del contexto. El método de trabajo social fija su atención en el individuo para orientarlo a obtener sus mínimas posibilidades sociales, espirituales, físicas y culturales. Bueno, yo planteé una metodología que tiene 7 pasos. El primero es la idea de la formación. El segundo, motivos que la sugieren. El tercero, investigación del material humano que la conformará y de su medio ambiente. Pasamos al cuarto, que serían los objetivos concretos. El quinto, que es recursos de los materiales económicos, humanos e institucionales. El sexto, que sería la duración que tenga. Y bueno, no puede faltar el séptimo, que es el sistema de evaluación y retroalimentación.